tipo de cáncer, el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno y el nivel socioeconómico son factores relevantes para el pronóstico. Las últimas investigaciones han demostrado que la malnutrición, tanto en déficit como en exceso, aumenta el riesgo relacionado tanto con el tratamiento y que afecta negativamente en el pronóstico y la supervivencia de los pacientes oncológicos. A nivel mundial, la prevalencia de desnutrición va entre el 5 al 20% y de obesidad entre el 20 y 50%. Acá, Pero avanza ya la pantalla, ¿no? acá avanza, acá avanza. Ah, ¿de verdad? Sí. Ya, continuamos. El cáncer infantil es la segunda causa de muerte en niños menores de 15 años, con una tasa de supervivencia nacional del 80%. La malnutrición, tanto por exceso como déficit, y el síndrome metabólico aumenta la mortalidad en pacientes oncológicos pediátricos. Se ha propuesto que la intervención nutricional es una estrategia importante para reducir los factores de riesgo del síndrome metabólico y la malnutrición en pacientes investigados por leucemia linfocítica aguda. Eso es lo que es un... Y le volvemos a presentar, así como Nosotros sí, no quiero pantalla, yo quiero compartámosla de nuevo. Pero es raro. Si lo dejamos, mira,
Mira, voy con el puntero a hacer para... Ya pasa todo el tiempo. Siguiente. Internacionalmente se describe una incidencia de nutrición entre un 6 y un 50% de niños y adolescentes con patología oncológica. La obesidad de niños, niñas y adolescentes mayores de 10 años asocia un incremento entre un 30 a 50% de la recaída de la erupción linfática aguda, así como un 35% en la propensión a sufrir efectos adversos por el tratamiento medicamentoso. Dentro de los pacientes oncológicos vemos dos tipos de desnutrición proteica, tanto la caquexia oncológica, que es un efecto metabólico que se produce disminuyendo así la masa muscular, grasa, músculo esquelético, etcétera, y que no tiene reversión con la nutrición. Y la sarcopenia oncológica, que se define en una sarcopenia oncológica primaria y secundaria. Ya la primera es solamente una disminución proteica y la segunda afecta también todas la fuerza muscular. Nosotros tenemos un registro dentro de nuestros pacientes oncológicos, se registran a todos los pacientes debut y aquellos que llevan también aquellos que tenemos una evolución de ellos, que se evalúan una vez al mes, ojalá así como meta máxima, y se va registrando tanto los datos de diagnóstico, los datos antropométricos, el requerimiento nutricional y las observaciones que son muy importantes para ver cuáles son eh, cómo se alimentan para que cuando vengan nuevamente a hospitalizarse no hay que preguntarle otra vez la anamnesis y tener como una base, porque a veces igual los papás a veces se molestan, otra vez me va a preguntar lo mismo si la vez anterior le dije, pero obviamente uno no tiene una gran memoria. Dentro de las estadísticas que puedo sacar a través de esos registros, tenemos una desnutrición en el 2024 del 20% aproximadamente, eutróficos 44% y entre sobrepeso y obesidad aproximadamente un 25%. Dentro del riesgo nutricional tenemos entre alto y moderado riesgo nutricional 50% y los bajos riesgos nutricional 50%. ¿Qué nos da comparado con lo que llevamos del 2025? Llevamos aproximadamente muy parecido tanto en el riesgo nutricional, pero sí hemos mejorado, tenemos más pacientes eutróficos que desnutridos y con malnutrición por exceso. Sí. Ya tenemos factores que son modificables de riesgo cardiometabólicos, tenemos la obesidad que se da durante el tratamiento de quimioterapia, que esto principalmente son factores como, por ejemplo, el consumo de corticoides, el rebote adiposo temprano, los desórdenes metabólicos y la resistencia a la leptina y la inactividad física. Cuando tenemos una obesidad en pacientes con remisión, tenemos la sobreprotección de los padres sobreprotectores, ¿cierto? Cuidadores, los hábitos alimentarios alterados, principalmente la sobrealimentación, que principalmente se ha visto ligada a los snacks y la inactividad física. La Comisión de Nutrición PINDA comenzó en el año 2018 con 7 integrantes, hoy ya somos 18 integrantes que van desde Antofagasta hasta Punta Arenas y nos reunimos todos los jueves de cada mes a ver bibliografía nueva, a hacer guías, a conversar casos clínicos, etc. Ahora, ¿qué es la nutrición? ¿Qué es la dieta PINDA? Anteriormente se decía que a los pacientes oncológicos teníamos que tratarlos con una dieta neutropénica. Pero ¿qué pasaba en este tipo de dieta, que es la dieta todo cocido que ponían anteriormente? Es una dieta demasiado restrictiva. Principalmente esto generaba una afectación en el estado nutricional de los pacientes. Se nutrían porque eran muy pocos los alimentos que podían comer y también los alimentos eran cocidos, por lo tanto no tienen las vitaminas y minerales que conserva un alimento que no esté cocido ni producido, ¿cierto? Y por lo tanto se dieron diferentes estudios sobre los beneficios de las preparaciones totalmente estériles y la cual no tenía evidencia. Entonces, dentro de la dieta PINDA, ¿qué consideramos? Es la dieta baja en carga microbiológica. Por lo tanto, es evitar que los alimentos tengan algún tipo de microorganismos como hongos, bacterias, etc. ¿Cómo aseguramos esta dieta? A través de las normas higiénicas. ¿Ya? Una pregunta que todos se hacen: ¿los servicios de alimentación hospitalaria entregan dietas de esta característica PINDA? Por supuesto que sí, ya está todo normalizado con protocolos, con procedimientos que nos aseguran la calidad ya de los alimentos, tienen un control de temperatura, de calidad, de entrega, de toda la trazabilidad del alimento. ¿Cuáles son los objetivos de la dieta PINDA? Es mantener o mejorar el estado nutricional,
garantizar que la alimentación sea saludable, que sea equilibrada, variada, adecuada, suficiente y principalmente inocua, optimizar la ingesta alimentaria y nutricional, manejar los síntomas y los efectos del tratamiento, aportar al sistema inmunológico y reducir las complicaciones, adaptar a la alimentación según las fases del tratamiento y estandarizar tratamientos nutricionales en los centros clínicos. ¿De qué va a depender? De que yo vaya a realizarle una prescripción dietoterapéutica a los pacientes, principalmente las conductas alimentarias, que son las preferencias, aversiones, alergias alimentarias, de la edad que tenga el niño, con la capacidad gástrica que puede tener, el diagnóstico nutricional y sus requerimientos, el diagnóstico médico, qué tipo de cáncer tiene, estadio, complicaciones, enfermedades concomitantes, los signos y síntomas, cómo está su sistema inmunológico a través de exámenes de laboratorio, cómo va a tener que ser su digestibilidad, cómo está su digestibilidad, su facultad de dilución y el tratamiento farmacológico. La detección del estado nutricional es muy relevante, ya que una malnutrición es un factor que disminuye el pronóstico de vida. Por lo tanto, es importante la detección oportuna, un seguimiento y monitoreo de los pacientes, que cada paciente tenga un objetivo individualizado nutricionalmente, ya que todos los pacientes son distintos, todos se manifiestan de distinta manera, y por lo tanto también es muy importante un plan de acción priorizando siempre la calidad de vida y la humanización de los pacientes pediátricos. Dentro de la herramienta de tamizaje nutricional, la que se realizó la que utilizamos actualmente como centros PINDA es la realizada por el SANYO, en la cual integra distintos factores como por ejemplo el peso corporal ideal, la pérdida de peso en un mes, la albúmina sérica, los efectos secundarios del tratamiento, la ingesta inferior al 50% de las necesidades, cambios de la curva de crecimiento y el diagnóstico de cánceres de alto riesgo. Esta es una herramienta corta, fácil de utilizar, específica para los pacientes oncológicos, completa, y la única ventaja que tenemos es la albúmina, que muchas veces los pacientes se le toma la albúmina o que puede estar alterada por cualquier tipo de estrés metabólico. Dentro de esto nosotros vamos a calcular una categoría, los que salen, queda una suma de 0 a 1, significa que están de bajo riesgo nutricional, de 2 a 3 son de moderado riesgo nutricional y mayor a 3 es un alto riesgo nutricional. Los principales riesgos nutricionales están intervenidos por los cambios de peso corporal, la estatura estacionaria, que es propiamente del paciente oncológico que está preocupado de su patología en su cuerpo, las sintomatologías gastrointestinales, la interacción de los fármacos y nutrientes, el tiempo de duración de estos signos y síntomas, la enfermedad, complicaciones metabólicas, el factor de inapetencia, la anorexia y las conductas alimentarias. También otro de los riesgos nutricionales es lo que se presenta mucho en los pacientes oncológicos, que es la disgeusia oncológica, el no sentir el sabor, ¿cierto? Y esto principalmente por el daño en las papilas gustativas y en el campo sensorial por los tratamientos, la alteración en las señales nerviosas, la serotonina y las glucosinas. Dentro de la evaluación de requerimientos nutricionales, solamente puse esta diapositiva ya que no hay actualizaciones al tema. Lo único se dice que ahora no hay que colocarle aumentar los requerimientos nutricionales, ya que estamos viendo pacientes oncológicos muy obesos y eso generaba peores pronósticos. Dentro de la evaluación nutricional objetiva tenemos el peso, la estatura, ya la circunferencia braquial, cefálica, pliegues, ya, y que obviamente siempre hay que seleccionar qué tipo de paciente nosotros le vamos a hacer esta evaluación objetiva, ya que no tenga edemas o que el paciente esté postrado, invalida ya la medida. Y hoy en día se ha visto muchos estudios sobre la composición corporal, que es muy importante, ¿ya? Y que en algunos centros sí lo están aplicando. ¿Por qué es importante la composición corporal? Ya que el aumento de tejido graso aumenta la mortalidad de tumores sólidos, la malnutrición por exceso altera totalmente el metabolismo de la quimioterapia, está relacionada también con un estado inflamatorio crónico que también responde de manera negativa al tratamiento. Por lo tanto, dice otra vez que es importante el estudio de la composición corporal. El tejido adiposo como tal es un órgano endocrino metabólicamente activo que secreta adipoquinas, citoquinas inflamatorias y metabolitos que pueden influir principalmente en la proliferación celular. Este tejido adiposo es un reservorio de aminoácidos y dentro de esos aminoácidos tenemos las paraginas. En la leucemia linfocítica aguda tenemos que la proliferación de blasto depende de parte de la disponibilidad de estas paraginas, ya que en las quimioterapias se utiliza este aminoácido que es la L-asparaginasa, ¿ya? Que busca reducir la disponibilidad de este aminoácido para frenar así el crecimiento celular.
Entonces, al aumentar el tejido adiposo, incrementa los niveles de este aminoácido y proporciona una fuente adicional para los blastos, lo que podría reducir la eficacia del tratamiento oncológico. En resumen, la obesidad aumenta el factor de necrosis tumoral, promueve la progresión tumoral y la resistencia a la apoptosis. ¿Qué nosotros solicitamos o qué nosotros vemos al realizar la evaluación nutricional? Son los parámetros bioquímicos, que son de índole nutricional, ya que están ahí nombrados, y también un examen físico para verificar algún tipo de desnutrición. Tenemos distintos signos y síntomas que también tenemos que estar pendientes de ellos, como pérdida muscular, ganancia de grasa, diarrea, constipaciones, la mucositis, que bueno, muchas veces utilizamos la bioterapia, que es acá lo que llamamos de líquido frío, problemas para masticar o deglutir, las náuseas, los vómitos, obstrucciones intestinales, la hemorragia gastrointestinales, las colitis neutropénicas, la pancreatitis y las pérdidas de peso y anorexia. Tenemos que nos hemos visto enfrentado mucho el año pasado de enterocolitis neutropénicas. Esta es una inflamación intestinal que principalmente se da en pacientes con una neutropenia severa, en aquellos principalmente con tratamiento por leucemia linfocítica aguda, en donde la quimioterapia daña algunas células intestinales y la microbiota intestinal. La desnutrición es un factor predominante, ya que un estado nutricional deteriorado afecta la regeneración de esta epitelio intestinal. Por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento nutricional? Dejar en reposo gastrointestinal por unos días, de inducción parenteral, y evaluando al paciente y luego realimentar de forma progresiva, empezando por líquidos. Al momento de iniciar se hace una encuesta cuando llega a los pacientes, una encuesta rápida del ingreso sobre cuáles son sus preferencias alimentarias. Se hace también para evaluar más un análisis cuantitativo y cualitativo, la encuesta recordatoria de 24 horas y la tendencia de consumo. Dentro de las prescripciones ecoterapéuticas, primero tenemos que ver que un régimen tiene que ir, para poder prescribirlo de la mejor manera, lo primero tiene que ser a través de la consistencia del régimen. Tenemos regímenes que son normales, blandos, licuados, papilla y líquido, que son los regímenes que tenemos acá en el hospital. No confundir con lo que es la digestibilidad de la consistencia del alimento, porque muchas veces dicen dieta blanda y uno piensa que es de la digestibilidad, pero estamos hablando de la consistencia del alimento, que son alimentos fáciles para masticar. Luego tenemos acá el licuado, que lo tenemos también en el hospital, que es muy parecido al blando, pero de manera licuada, por lo tanto el aporte calórico es muy parecido. Las papillas, por lo tanto, es una dieta más pequeña de entrega de aportes, ya tanto calóricos como proteicos. Y los líquidos es una dieta solamente basada en alimentos que no requieren alimentación y que no logran cubrir los requerimientos, que aproximadamente son 500 calorías. Y tenemos la petición sobre la digestión química, ya que esto es un consenso de regímenes básicos que hizo el capítulo nutricionista del 2021 de la CHINUMED, en el cual indica que está el régimen común, el régimen liviano, que incluye alimentos que sean de fácil digestibilidad, que tengan una selección de ácidos grasos, que tengan preparaciones que no produzcan la extensión abdominal, neutralizante, etc. Y sale la indicación también para qué pacientes se utiliza. Y el sin residuo es un régimen con modificación a la digestibilidad, ya que existe la restricción máxima de la fibra dietética, del tejido conectivo y de lactosa. Y el hídrico, un inicio de prueba de tolerancia. Y también tenemos la selección de los alimentos en estos tipos de regímenes. Ya los sin residuos, por ejemplo, el único vegetal que considera puede ser la zanahoria, la manzana, es todo sin lactosa, ya no considera la papa, lo que se incluye en el régimen liviano, que sí es la papa, el puré, las legumbres pasadas por sedazo. Eh, Dentro de los vegetales tenemos una amplia vegetales que son cocidos, frutas también cocidas, ¿cierto? Y aquí incluimos la lactosa. Y el régimen común es el régimen que todos comemos, que tienen la yema del huevo, que tiene choclo, que tiene cebolla, etc. Ahora se realizó también una selección de alimentos permitió y no permitió en pacientes oncológicos, ¿ya? Lo único que nosotros vamos a considerar como todo cocido y bien cocido tienen que ser todos los alimentos de origen animal. Tanto el huevo, que tiene que estar bien cocido, que a veces queda como una gelatina, siempre se dice a la mamá que es para que sea bien cocido y que se generen preparaciones con el huevo que sea bien cocido. El pollo, el pavo, las carnes rojas, carne de cerdo, principalmente ojalá que sean bajas en grasa. ¿Qué hemos recomendado? Cualquier tipo de carne cruda, el huevo, toda preparación huevo crudo, como pochado, frito, merengues, mayonesa o salsas que incluyen este huevo crudo. Carnes fritas porque no se alcanzan a cocer en su interior, o también porque todas estas carnes que son procesadas también tienen alta grasa saturada y que también interfieren con el proceso de la quimioterapia de los pacientes.
Dentro de los productos lácteos, que muchas veces también se dijo que los pacientes oncológicos no debían consumir productos lácteos, eso es solamente un mito, no hay evidencia sobre eso, ¿ya? Pero principalmente siempre se recomienda cualquier tipo de lácteos que sean pasteurizados y no de forma natural. Fruta y verduras, pacientes pueden comer frutas cocidas, y tanto crudas también, que sean previamente sanitizadas. ¿Cuáles son las únicas no recomendadas que pueden ser crudas? Es la mora, la uva, la arándano, las frutillas, porque son frutas muy pequeñas que tienen alta manipulación. Esas sí o sí tienen que ser cocidas. Dentro de los cereales, tubérculos o legumbres, principalmente los cereales en general, pero que no tengan probióticos. ¿Y qué nos recomendaba? Cualquier tipo de cereal con probióticos, pastelería o con galletas con cremas que no han sido refrigeradas, que están en intemperie, o pan a granel con alta manipulación. Cuando yo le digo vaya a un supermercado en el cual ojalá, o de la vecina, que antes que llegue el pan, por favor que le guarde el pan, que no esté ahí a disposición de toda la gente, que sea altamente manipulable. Dentro del agua y los bebestibles tenemos que es permitido el agua hervida o comercialmente embotellada, las aguas de hierbas diluidas, las que, no tienen evidencia contraindicada, la manzanilla y el matico, que no tienen interferencia con algún fármaco, jugo de frutas previamente sanitizadas, esas frutas, hielo elaborado en hogar, porque no sabemos de dónde van a sacar esa agua, porque la hacen en hielo comercial, por lo tanto no es recomendado. No es recomendado el agua extraída de ríos, pozos, etcétera, ni café con cafeína, ni té, ni bebidas con colorantes, ni agua energéticas. Frutos y secos y semillas, ninguno, a menos que esté dentro de una preparación, cocción, y que este dure máximo 3 días. En realidad siempre se trata de evitar todo lo que son los frutos secos por la alta manipulación y porque son productores de hongos. Otros alimentos, todo tipo de conserva que sea enlatada, de preferencia bajo en sodio y azúcar. La pasta pueden consumirla, pero desinfectada. Recordemos que cualquier alimento que lo comamos sin cáscara, si no está lavado y sanitizado, al ingresar el cuchillo hacia el fruto, metemos todos los microorganismos hacia adentro de él. ¿Qué no está recomendado? Aderezos crudos que contengan huevo, alimentos con fecha de corta duración. Nosotros le decimos que si el producto va a vencer en 3 días más, para ese producto ya no consumirlo. Merengues y cremas tipo chantilly, mermeladas caseras y miel porque tienen bacterias y hongos que se producen las mermeladas caseras. Repostería no elaborada en el hogar porque no sabemos la manipulación. Los helados de máquinas, principalmente estos soft, que tienen algunas investigaciones de que no son muy bien. Han encontrado microorganismos dentro de estos. La salsa envasada en botella, de estas que hay en los carritos, la fritura, el alcohol, los alimentos de carrito sin calidad y la aceituna sin cocinar. Bueno, como habíamos hablado que las restricciones son muy malas para los pacientes, principalmente los pediátricos, la restricción de sin gluten, sin lácteos, sin lactosa es algo que ya no va porque no hay evidencia científica y por lo que no se recomienda estas prácticas porque aparte es un factor añadido hacia la desnutrición de los pacientes. Dentro de los probióticos y los prebióticos, se estima que alrededor del 70 al 80% del sistema inmunológico del cuerpo humano está en la mucosa intestinal y que estas células desempeñan un factor crucial en la producción de patógenos y de la respuesta inmune del cuerpo. Estos prebióticos se adquieren desde el momento del nacimiento en el canal del parto y es estable entre los 2 a 3 años, que después pueden ser variables por cambios dietéticos de los niños. Por lo tanto, siempre promover la lactancia materna. En los probióticos, la diferencia que tienen de los prebióticos, estos son microorganismos que pueden ser saprófitos, pero si son en altas cantidades en un paciente que sea neutropénico, puede generar algún tipo de inocuidad para el paciente, por lo tanto, se han visto estudios que hasta pueden crear tipo de bacterias. Tenemos algunos tipos de ejemplos de probióticos más comunes que los lactobacilos, los bifidobacterios. Que son los prebióticos, son sustancias no digeribles generalmente de fibra que sirven para el alimento de estas bacterias de probióticos para mejorar y para mantener nuestra microflora intestinal. Por ejemplo, ejemplos de prebióticos que estos sí los pueden consumir los pacientes oncológicos para mejorar su microflora intestinal: inulina, los fructooligosacáridos y los galactooligosacáridos, que se presentan a veces de manera natural en ciertos alimentos. La disimbiosis es un desequilibrio de nuestra microflora intestinal que lo causan pacientes oncológicos, el uso excesivo de antibióticos, la dieta alta en ultraprocesados, estrés crónico, enfermedades gastrointestinales.
Y consecuencia de esto tenemos trastornos digestivos, inflamaciones crónicas y una débil respuesta inmune. Cuando se comienza a partir a dar estos probióticos a los pacientes oncológicos, cuando comienza su quimioterapia y comienza un estrés metabólico extra y además con una neutropenia disminuida. Se dice que neutropenia grado 2 se comienzan a dar probióticos. Y cuando se quita, hasta cuándo yo al paciente oncológico le doy, eso va a depender de los exámenes biológicos de cuándo hasta cuándo el paciente va a estar neutropénico. Dentro de la interacción de fármaco-nutrientes, me basé en la lista de los fármacos que más se utilizan acá en oncología, y dentro de los que más tienen interacción con los alimentos, por ejemplo, los corticoides, que estos producen un malestar gastrointestinal, irritación, insomnio, aumento del apetito, generan hiperglicemia, aumento de peso, osteoporosis, etcétera. ¿Y cuál es la interacción a la sugerencia alimentaria? Es evaluar la digestibilidad del alimento, de los alimentos que le vamos a proporcionar al paciente, controlar el consumo de sodio, preferencia de carbohidratos complejos, aumentar la ingesta de calcio y vitamina D, siempre supervisado. Otro es la mercaptopurina, que produce náuseas y vómitos, ya que tiene interacción con el café, el té, el cacao, lácteos, que pueden disminuir su biodisponibilidad, por lo tanto se debe evitar la alimentación en conjunto con estos alimentos y producir una alimentación fraccionada. El metotrexate, que genera, por ejemplo, ansiedad inflamada, sensible, disminución del apetito, fiebres, también inhibe la síntesis de B9, de trastornos glutóreos y daño renal. Por lo tanto, aumentar el consumo de líquidos, evaluar consistencia del régimen, evitar consumo de cafeína, bebidas carbonatadas y alimentos ácidos, y suplementar en vitamina B9. La asparaginasa depende de la disponibilidad de la asparagina y la reducción de la ingesta proteica, que puede afectar así en el tratamiento, la respuesta al tratamiento. Por lo tanto, mantener una ingesta adecuada de proteínas de alta valor biológico para asegurar la correcta función metabólica y prevenir la pérdida de masa muscular. La mesna, que es náuseas, vómitos, reacción alérgica, malestar gastrointestinales, se sugiere hidratación adecuada, balance hídrico y evaluar digestibilidad. Puse las demás medicamentos por si requieren la presentación, se las puedo enviar. El blinatumomab, que comenzamos hace muy poco a utilizarlo acá, produce náuseas, fatiga, fiebre, hipocalcemia, hipofosfemia, vómitos, diarrea, y que principalmente lo que se hace es monitorizar la suplementación de vitamina D, calcio, fósforo, evaluar la glicemia, porque algunos pacientes cursan con hiperglicemias, por lo tanto, ojalá su dieta sea de hidrato de carbono complejo, aumentar la hidratación, y también nosotros, pero esto es como opinión del experto de lo que han hecho en otros centros, en una alimentación progresiva, el día antes que se comience el tratamiento, para que no esté tan inflamado su sistema gastrointestinal, comenzar a tener una dieta liviana anteriormente a eso. El primer día del tratamiento, comenzar con dieta líquida para ir evaluando los signos y síntomas que pueda presentar el paciente. Dentro de la evidencia científica, bueno, acá hay diferentes, les voy a leer más que nada las conclusiones de los estudios que se hizo. Fue un estudio de evidencia de una revisión sistemática en pacientes trasplantados con cáncer, y en la cual dice que no se recomienda el uso de restricciones estrictas para la prevención de infecciones en pacientes pediátricos con cáncer. Está otro estudio sobre la eficacia de la suplementación en vitamina D3, la mortalidad de cáncer, también una revisión sistemática y metaanálisis. Y este metaanálisis evaluó el impacto de la suplementación de vitamina D3, en la cual, de las conclusiones, un subgrupo solamente mostró que la suplementación de vitamina D3 redujo la mortalidad en un 12%. ¿Cuáles son los beneficios de la vitamina D ya en el paciente oncológico? La reducción del estrés oxidativo, inhibición de la proliferación del músculo lisovascular, inhibición de las catecolaminas proinflamatorias, la modulación de la respuesta inmunológica y la inhibición de la agregación plaquetaria y leucocitaria. También se ha visto mucho hablar sobre este tema, sobre la dieta basada en plantas de pronóstico de cáncer, en la cual se hizo una revisión también sistemática sobre la asociación del consumo de alimentos que sean mayoritariamente de plantas. ¿Cuál era la relación? Que estos alimentos eran menos inflamatorios, proporcionaban omega 3, vitamina D, que es mucho de lo que se ve que es una dieta mediterránea, y lo cual los hallazgos se refieren que los que consumen, las personas con cáncer que consumen mayormente alimentos vegetales asocian con un mejor pronóstico, principalmente en cáncer de colorectal, mama y cáncer de próstata que se viene a
Este es un estudio prospectivo que se hizo de la leucemia linfocítica aguda y el síndrome metabólico, como una intervención nutricional que se hizo en el Hospital Gustavo Maquena a cargo de la doctora Claudia Paris. Este estudio fue el evaluar el impacto que tenía la intervención nutricional en un año, y los resultados fueron que el exceso de peso se redujo del primer día del 49% al 40% al término del año, y la desnutrición del primer día del 6% se redujo al 4% al término del año. Dentro del apoyo nutricional en pacientes jóvenes con cáncer sometidos a quimioterapias, es una revisión sistemática en la cual se evaluó la diferencia en que tenía la nutrición enteral con la parenteral, y en algunos lugares se toma como medida profiláctica ya la utilización de la sonda nasogástrica cuando los pacientes inician su quimioterapia, y la nutrición enteral demostró grandes mejorías en los pacientes, como disminución de su pérdida de peso, en comparación a la nutrición parenteral que tiene más riesgo de infección. Entonces, dentro de los fundamentos de la recomendación de la nutrición enteral es preservar la función intestinal, menos complicaciones, mejor tolerancia e impacto positivo en el estado nutricional de los pacientes. Nuestro recordatorio de la vía de alimentación y suplementación: cuando el paciente, por ejemplo, consume a través de nuestros controles de ingesta que le hacemos, consume menos del 75%, el paciente requiere suplementación oral. Si tiene menos del 60%, requiere nutrición enteral. Y si es que el paciente no pudiera consumir a través de la nutrición enteral, síguelo la parenteral. Esto también es una forma de recordatorio para ustedes sobre las fórmulas que se utilizan acá en el hospital, ¿ya? Y que se pueden utilizar porque no tienen probióticos para los pacientes oncológicos. El NAN1, que es una fórmula de inicio, que tenemos también dilución estándar, que es al 13%. El Alula 2 o Promil, que se llamaba antes, en ficha sale FA o F2, que es del 14 al 20%. El FA más MD, que es el Alula 2, que es al 16%, más maltodextrina al 5%. El pH líquido, que es el suplemento oral que utilizamos para los pacientes probióticos porque no proporciona probióticos, ya que la botella viene de 220 ml, Neocate, que viene del 16 al 20%, y el Pepti Junior, que es del 16 al 20%. También tenemos fórmula RTH, ya la que utilizamos en pediatría, que es el Febrini original, ya, y las que utilizamos en pacientes adultos es el Fresubin original, que es 1 caloría 1 cc, el HP, que es 1,5 calorías 1 cc, y el Fresubin HP 2.0, que es 2 calorías 1 cc. Tenemos suplementación también oral, ya para pacientes más adultos utilizamos el Suplemeo PD y el Vida Drink, y para pacientes pediátricos el PF. También hay otras fórmulas en el comercio que se pueden utilizar para estos pacientes porque no tienen probióticos. Muchas veces pregunta la mamá, ¿qué otras fórmulas puedo utilizar aparte de las que ustedes tienen en el hospital? ¿Ya? Se puede utilizar el Ascenda, el Conmezgol, el PH más 10, la Enchul y la nidosilactosa. Dentro de las fórmulas también, como complemento de la alimentación para aumentar, por ejemplo, la proteína, tenemos el Whey Protein. Dentro del hospital, para aumentar las calorías, tenemos el Enterocarb y el aceite. Ahora, ¿cómo es la prescripción correcta de una indicación dietoterapéutica según el consenso? Primero, especificar el grupo etario, ¿ya? El tipo de nutrición oral, enteral o parenteral, la consistencia, la digestibilidad, las características nutricionales y las características especiales, como por ejemplo pinta. Un ejemplo de esto: un paciente de consumo oral sería régimen preescolar blando por la consistencia, ¿cierto? Común por la digestibilidad, hipercalórico, hiperproteico, que son las características nutricionales, ¿cierto? Sin sacarosa, y las cosas especiales pinga. Y luego, si es que quieren algún tipo de suplemento, requiere, por ejemplo, pH líquido por una vez. Si es mixta, siempre se coloca en primer lugar lo que aporta mayor caloría en el paciente y luego lo siguiente. Dentro de la calidad microbiológica de las fórmulas también hay harta evidencia sobre esto. Por ejemplo, cuando nosotros le decimos a la mamá cuánto dura el pH líquido una vez al abrirlo en la sala, ya máximo son 4 horas. Una fórmula RTH que esté conectada, máximo 24 horas. Si este pH líquido nosotros lo refrigeramos y está abierto 24 horas y está congelado, no más de 6 meses, lo que discrepa a veces la evidencia que dice que puede ser hasta 3 meses. ¿Cómo trabajan en otros países? Por ejemplo, en España nos reunimos con algunas nutricionistas, qué técnicas utilizan. También utilizan la medida higiénica y calidad de los alimentos. Utilizan la dieta mediterránea, que esto aporta el omega 3, vitamina D, calcio y magnesio.
También utilizan la sonda nasogástrica profiláctica en pacientes hospitalizados para infusión de quimioterapia. Con esto administramos medicamentos, hidratamos al paciente y generamos una alimentación nocturna de refuerzo. Y también ellos, pacientes que vienen de ambulatorios, tienen como establecido por protocolo ingreso de ciertos tipos de alimentos específicos desde el hogar y con un consentimiento informado de la madre, firmado por los tutores. Ahora, ¿cómo se hace la interconsulta para que yo pueda evaluar a los pacientes? Se hace una interconsulta que para nutricionistas, ingreso nutricional. Si es riesgo bajo de nutrición, no es necesario que se realice la evaluación nutricional inmediata, sí, un tamizaje nutricional del paciente. Si tuviera riesgo nutricional moderado, hay que hacer una evaluación nutricional por el nutricionista, y si tiene riesgo nutricional alto, ojalá que sea por el nutricionista y por la nutrióloga. También hay una norma ministerial que comenzó el año pasado sobre los riesgos altos y moderados de lesión por presión, y que esto también considera si tiene riesgo moderado o alto, tendría que hacerse una evaluación nutricional. Dentro del monitoreo de los pacientes, el peso semanal, estatura, circunferencias mensual, sintomatología diaria, la evaluación nutricional, dependiendo si cómo esté el estado nutricional del paciente. Esto es más que nada en el tema ambulatorio, que a veces me llegan pacientes ambulatorios para atender, más nutrición por déficit o exceso mensual y eutróficos cada 3 meses. El tamizaje nutricional se realiza cada hospitalización. Si sale en riesgo bajo, se hace semanalmente, y si no, se evalúa constantemente al paciente. La albúmina cada 21 días, ya la vitamina D y vitamina B12 cada 6 meses, y lo otro, los electrolitos plasmáticos según la clínica del paciente. El control de ingesta tiene que ser diario siempre, ya, y también se le da a los pacientes ambulatorios una tarea ambulatoria, que es esta, ya que esta es una tarea de los padres llenos, tienen como un formulario donde van escribiendo todos los días todo lo que comen los pacientes, lo rellenan y van notando los porcentajes, y esto me sirve cuando vengan otra vez para yo ver cuál es la tendencia de consumo que tiene el paciente y cuál es el aporte que tiene. Sea educación al alta, que principalmente son normativas sobre evitar la contaminación de los alimentos, que salen en el reglamento sanitario de los alimentos. También algunos consejos sobre la temperatura de almacenamiento, el almacenaje adecuado de los alimentos, las compras y cómo comprar los alimentos en el supermercado, la verificación si el alimento está siendo de calidad. Por ejemplo, los alimentos refrigerados deben estar fríos y duros al tacto, y deben estar fríos al tacto, y los congelados deben estar más duros. La higiene y limpieza de cómo tiene que ser la limpieza del utensilio, el refrigerador y todo lo que tenga que ver con la contaminación cruzada, las precauciones adicionales también. Y por supuesto siempre le damos la indicación de la sanitización de los alimentos, tanto de verduras, fruta y huevos, y según la guía del PINDA, se dice que se realiza una solución de cloro de 5 ml por cada 2 litros y un tiempo de inmersión de 5 minutos, y luego se enjuaga bien con agua cocida. Y también tenemos productos que también sirven, que los venden en los supermercados. También tuvimos una reunión que es algo muy importante, una temática muy importante que se están haciendo en todos los servicios de alimentación, que es la organización de las unidades de alimentación, en la cual el personal que cocina sabe sobre los pacientes, los reconoce, sabe cómo le llega la bandeja al paciente. Y por ejemplo, acá ellos hicieron este es del hospital de altos pisos, hicieron figuritas para que fuera más entretenido para los niños, pero en mi objeción, esto no me serviría mucho para pacientes oncológicos debido a que tiene alta manipulación, ¿ya? Aunque se utilicen, porque los niños van a decir, ya, esto lo puede hacer en la casa cualquier persona, entonces puede ser una mala educación. Y para finalizar, un mensaje: que nutrir no es solamente alimentar al cuerpo, sino que también alimentar al alma, es ofrecer con humanidad lo que sana, fortalece y da esperanza a él. Y bueno, y acá Pediatría siempre nos hemos caracterizado por ser un servicio, por un equipo humano que entrega siempre, aparte de todo lo médico, todo lo científico, también entrega todo lo que es emocional hacia los pacientes, que es, creo que, el 50% más importante para el bienestar de ellos. Así que muchas gracias. Tema Camilo, la presentación, le trae dos presentaciones y el tema, y le ofrezco la palabra a Ángeles, y palabra de lo que está en
y a tal. Ojalá que sea bueno, otra colaboración. Eh, Camilo, bueno, yo te agradezco mucho la presentación, la verdad es que me produce mucha alegría saber que están trabajando tan bien y que están trabajando hace tan científica, en el fondo, y esto de juntarse con el TINDA y el establecer distintas normas. Yo llevo muchos años acá, desde el principio uno veía a los pacientes oncológicos desnutridos, no se les ponía nunca sonda porque era peligroso, entonces no comían nada y los pacientes no se les ponía ninguna sonda. Después estos regímenes que comentábamos, todo cocido, sin gluten, sin lactosa, decía que sin sonda, además. Entonces, pasar de esa época, digamos, de la desnutrición no sé, diligente, algo así, a lo que estamos viendo ahora, la verdad es que produce mucha satisfacción y uno ve cómo los niños están mucho mejor. Es súper importante, así como se presentó, por ejemplo, en el Calvo, la experiencia, y ustedes que tienen todo tabulado, que vayan haciendo la experiencia también, porque yo creo que aquí tenemos muchos pacientes que van aumentando año a año, y la intervención que están haciendo ustedes es súper importante, entonces eso se tiene que visualizar para que realmente tenga impacto también en otras partes. Y fuera de todas mis felicitaciones, va mi pregunta, esto de, para medir la composición corporal, ¿es la típica balanza esa que se usa? ¿O se usa por calorimetría o por otro método? Yo creo que se puede hacer un programa, o sea, un proyecto como para presentar. Muchas veces nosotros nos quedamos con la idea, pero muy caro no se hace. Y yo creo que si uno hace un proyecto, por ejemplo, respecto a la calorimetría, se utilizaría en nutrición, se puede usar en diálisis, que es súper importante, que es lo que digamos que yo conozco más, y supongo que en otras especialidades también. Entonces, yo creo que hay que darle vuelta y lo que pasa es que la calorimetría, obviamente, toma para que se pueda comprar. Bien, la calorimetría es el gold estándar para estimar el gasto calórico de un paciente, pero la indicación de hacer calorimetría, la verdad que siempre es muy puntual en algunos pacientes, sobre todo cuando sabemos que la intervención que se hizo no da resultado. Pero no es una indicación partir la intervención con el resultado de una calorimetría. Entonces, la verdad que no tiene mucho sentido el tenerlo disponible o invertir en tenerlo disponible. Distinto en el contexto del paciente crítico, que ahí sabemos que las fórmulas sobreestiman el gasto, pero aún así tenemos otros métodos para estimarlo y no hace que la calorimetría sea 100% necesaria. Sí, en el contexto de investigación y de estudio, sí, obviamente es el gold estándar, pero en el contexto clínico no se justifica. Y otra cosa que iba a decir, que lo de los cambios, sí, es súper, o sea, muchas gracias Camilo por la presentación y sí, es bastante satisfactorio ver que se han ido abriendo a las posibilidades de ampliar la dieta de los pacientes. Yo desde que partí pediatría, hace mucho rato que hay evidencia de que no tiene sentido estas restricciones, pero costó mucho, sobre todo con el equipo de oncología como más antiguo, abrir esta puerta porque no... Hola, más de la nueva generación. Costó mucho, porque así les ha ido bien, así le disminuyó la tasa de infecciones, entonces obviamente no tenía ninguna intención en abrir este campo, pero la verdad que con las reuniones del PIB y todo ha sido súper satisfactorio y uno ve que los niños se alimentan mejor. Eso. Y que mucho quería agradecer también, pero la presentación sumamente completa en cuanto a la parte dietaria, pero lo estamos haciendo en conjunto es este protocolo de San. Y yo creo que podríamos agregar el otro indicador para nosotros, que lo que decía la otra Zambrano, que muchos de los indicadores que tenemos hoy día han ido avanzando en indicadores bioquímicos. Y como nosotros en Analítica contamos con toda una, podemos disponer de la prealbumina, entonces agregar al score prealbumina y mostrarlo como local, como un comparativo local que es el general del centro
con la alumna y vemos cuánto de este grupo se pesquisa con más exacto contra el alumno. Por lo tanto, podría ser la preparancia como para cambiar el impacto. Lo que pasa es que la Carolina no lo contamos en todos los centros, decimos que lo contamos con nosotros. Entonces sería una ventaja y que pudiéramos comentar nuestra realidad de que sí, la alumna puede tener el score, donde tú haces, y agregar otros factores de bioquímicos asociados a que tenemos y con eso aumentamos el espectro de cobertura de cáncer. Quizás más, porque es también el otro factor más importante. Gracias. Eh, Felicitaciones por la presentación y te quiero dar las gracias de parte del equipo de UCI por tu open mind, siempre receptivo, siempre abierto a los cambios, a nuestra sugerencias, de todas las cosas raras que te pedimos y permisos de comidas especiales para nuestros pacientes complicados. Y aprovechando esto del cambio de paradigma que estamos viviendo en lo que es la nutrición, quiero aprovechar la oportunidad de que estamos muchos pediatras y jefes aquí, adelante mío, para aprovechar y invitarlos a cambiar el paradigma un poco de la nutrición en los niños más grandes y hacer de la nutrición en los niños algo más entretenido, eh, que no aborrezcan la comida del hospital y que vemos con mucha frecuencia que el desayuno siempre es el mismo, el pan con mantequilla, frío, que se aburren, que están lateados, el arroz pegoteado con el pollo atropellado que le dicen los mismos niños, que lo hemos conversado contigo y tú nos decías que hay que, no sé, presentar proyectos, de cuando uno va a hospitales pediátricos a veces el día de la pizza, no estoy hablando de comer chatarra todos los días, pero hacer de la cosa más lúdica, más entretenida, menos agresiva para los niños y yo creo que si juntamos fuerza y demostramos que no se van a desnutrir porque un día comen pizza, o hacerles la comida menos terrorífica, creo que es parte de sanar el alma. Eh, yo los invito, tú escuchaste bien con nosotros, tu colega nutricionista también, yo lo quiero invitar a todos a cambiar esto de que la comida es casi una guerra a veces que traigan. Y los mamás necesitan traerle comida a las casas por eso. Eh, eso. ¿Alguna otra pregunta? Respecto a lo que dice la Monse, yo creo que se puede ir haciendo algo. Nosotros hay un comité de humanización en este momento en el hospital, del cual yo participo, y yo creo que puede ser una buena estrategia como plantearlo porque se están haciendo proyectos chicos primero, pero todo lo que va en este momento desde como estrategia mensal es, y mundial diría yo, pero bueno, viéndolo en nuestro país, es la humanización de la atención de salud. Y la humanización tiene eso, muchas veces son cosas que ni siquiera involucran recursos, sino que bueno, va desde el saludar, el despedirse, el sonreír, el tener, qué sé yo, resolver las discrepancias en privado, en agradecer. Y también estas cosas, o sea, establecer sobre todo para la parte de los niños, quizá un día de una comida entretenida. No sé, bueno, se fue la Blanca, quien quiera estar súper jefa a ustedes, pero tenemos que darle vuelta ahí. La Maite. Como que usted hice la consulta en relación pero habla con él. Hola, buenas. Yo hice la consulta en relación al por qué no se le podía dar algo distinto a los niños, tema que no estaba incluido en la licitación. Entonces, ya por lo menos lo hemos ido conversando yo lo conversé con mis jefas, conocimiento de la dirección, y saben que cuando les toque la participación de una nueva licitación, se van a incorporar cosas que sean para los niños. O sea, yo creo que desde un fútbol distinto o cosas que son a veces pequeñas, que se pueden incorporar no crear gasto. Eso.
Muchas gracias, Benito, por tu presentación, por ayudarnos a transmitir también a todo el resto del servicio de pediatría los cambios que hemos vivido en la nutrición del paciente oncológico, que como tú mostraste es una nutrición que es muy compleja. Ya es compleja en un paciente sano, en un paciente oncológico aún mucho mayor, y que además a nosotros no nos cuesta nada alterar, desde régimen cero por procedimientos, exámenes, quizás no consideramos el tiempo de que dejamos el régimen cero por distintas causas, pero desde que tú llegaste al equipo hemos visto cómo tú estás ahí presente, siempre recordándonos la toma de los exámenes, poder hacer toda esta evaluación, y muy cercano a los pacientes también, conociéndolos muy bien, sabiendo qué cosas les gustan, cómo podemos por nuestra parte mejorar las indicaciones nutricionales. Eh, Así que estamos muy agradecidos de eso también, y también de tu participación y de tu actividad que has hecho, desde sumarte a la participación de los equipos PINDA, nuestros comités también. Así que nosotros sentimos que ha sido un gran cambio y esperamos en el futuro también poder tener otras protegidas también para poder hacer educación y control ambulatorio. Así que pues, muchas gracias por la asistencia. La última pregunta de Ángela Portus. Bueno, buenos días. Primero agradecer la presentación. Bueno, la UCI pediátrica, y creo que voy a hablar un poco con audiólogos también de pediatría básica y onco. Primera presentación, súper, aprendí muchas cosas nuevas, así que pudieran enviarla. Tratamos de sacar fotitos, pero justo cambiaron, después nos dijeron no, si la van a enviar, así que muchas gracias por todas las aclaraciones, porque así también nos dan razones para trabajar con mayor énfasis en pacientes oncológicos, ¿ya? El tema del trastorno es para nosotros también es complejo, no sé, el paciente en general con los pacientes. Que- ah, para que no solo con los pacientes oncológicos, sino que en general con el pediátrico hospitalizado. Así que agradezco mucho la presentación, y también me sumo a los comentarios de los demás colegas, darte las gracias a ti y a tu equipo, porque siempre están con Open Mind, como dice la doctora Navarro. Se nos ocurre acá Camilo y su equipo, y las personas también que han suplido por un tiempo a Camilo, tienen una energía increíble, nunca, siempre están muy dispuestos, nunca me dice que no, el Camilo, excepto en algunas ocasiones que me dice Ángela, por favor, no, ya, pero son muy poquitas, ¿ya? Muy poquitas, se la juega, así que para las jefaturas de Camilo, por favor, no lo castiguen. Él siempre trabaja en pro de los niños, y eso para nosotros es un gran apoyo. Como fonoaudiólogos nos cuesta mucho, bueno, todos sabemos que la comida del hospital no es tan apetecible, entonces te damos muchas gracias por tu trabajo, por tu dedicación, por el amor con el que entregas a tus pacientes. Erin, uno de nuestros pacientes, está muy agradecido que el propio Camilo le llevó su bandeja de lentejas que siempre había pedido y no había podido comer por la dirección, y Camilo fue y se la entregó personalmente. Yo creo que eso es amor al trabajo, y Camilo lo tiene ahora. Así que muchas gracias, Camilo. Damos por finalizar la presentación de hoy. Muchas gracias por la asistencia y gracias a los asistentes de Zoom. Muchas gracias. Buenos días. Gracias.